Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video tipo trivia. Te pregunto, ¿qué tanto sabes tú del sistema óseo? Acompáñenme en este video sencillo en donde a través de 30 preguntas podrás saber si dominas o no dominas la anatomía grande, la anatomía macro del sistema óseo. Entonces, primera pregunta. ¿Cuántos huesos conforman el esqueleto humano? ¿602 huesos? ¿206 huesos? ¿O 262 huesos? La respuesta correcta es 206 huesos conforman el esqueleto del adulto. Recuerden que el niño puede tener huesos que todavía no están osificados y por ende va a darle la cuenta un poco diferente. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de huesos son las costillas? ¿Huesos irregulares? ¿Huesos largos? ¿O huesos planos? Correcto. Las costillas son consideradas huesos planos. A pesar de que tienen una longitud muy larga, no cumplen con el criterio para ser consideradas huesos largos. Siguiente pregunta. ¿Cuántas vértebras cervicales tienen los humanos? ¿5 vértebras, 7 vértebras o 12 vértebras? La respuesta correcta es 7 vértebras cervicales que se encuentran en la región del cuello, que se denominan con la letra C de arriba hacia abajo, siendo esta C1, C2, C3 y así hasta llegar a la vértebra C7. Siguiente pregunta. ¿En dónde se encuentra el hueso esfenoides? ¿En el tórax? ¿En el miembro inferior? ¿O en el cráneo? La respuesta correcta es en el cráneo. El hueso esfenoides es un hueso único y central que se encuentra formando parte de la base del cráneo. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de huesos son consideradas las vértebras? ¿Huesos planos? ¿Huesos cortos? ¿O huesos irregulares? La respuesta correcta es huesos irregulares. Las vértebras, si usted la ve, no tiene una forma definida para yo decir que es un hueso largo, para decir que es un hueso corto o decir que es un hueso plano. Entonces, la llamamos un hueso de tipo irregular. Siguiente pregunta. ¿En dónde se encuentra el hueso vómer, también llamado hueso vomeriano? ¿En la órbita? ¿En el miembro superior o en la cavidad nasal? La respuesta correcta es en la cavidad nasal. El hueso vómer es un hueso único y central que se encuentra separando ambas cavidades nasales porque forma parte de lo que conocemos como tabique nasal. Siguiente pregunta. ¿En dónde se encuentra el hueso sagrado, conocido como hueso sacro? ¿En el cráneo? ¿En el miembro inferior? ¿O en la columna vertebral? Muy bien, la respuesta correcta es en la columna vertebral. En la parte más inferior de la columna, justo antes del coxis, encontramos este hueso en forma de cuña, denominado el hueso sacro. Vamos a seguir entonces con la siguiente pregunta, denominada ¿cuáles son los huesos de la pierna? Recordándoles que la pierna es la región que está entre la rodilla y el tobillo. Tenemos radio y tibia, tenemos radio y cúbito y tenemos tibia y peroné. No se vayan a despegar entonces del video. Después de la presentación les digo cuál es la respuesta.
Es de vital importancia que te suscribas al canal para que accedas a más trivias y accedas a los más de 330 videos de anatomía que se encuentran en el mismo. Si quieres alguna trivia en particular de algún sistema corporal, no olvides dejármelo en los comentarios. Entonces nos habíamos quedado con esta pregunta, cuya respuesta es tibia y peroné. Son los dos huesos que se encuentran en la región de la pierna. Siguiente pregunta. ¿Cuántos huesos conforman el tarso? ¿6 huesos, 8 huesos o 7 huesos? La respuesta correcta es 7 huesos. Estos huesos a saber son el astrágalo, el calcáneo, el escafoides, el cuboides y las 3 cuñas, llamados también huesos cuneiformes. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal mineral que conforma los huesos? ¿El calcio, el fósforo o el magnesio? La respuesta correcta es el calcio. De hecho, el principal reservorio del cuerpo humano de calcio está en los huesos. Ellos están compuestos, la mayoría, de calcio. Ese es su mineral principal. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las partes del hueso coxal? Ilion, ilíaco y pubis, ilion, isquion y pubis o ilíaco, isquion y pubis. Parece un trabalengua esto. La respuesta correcta es la opción 2. El hueso coxal también, que aquí está en verde, se conoce con el nombre de hueso ilíaco y sus 3 partes son el ilion, el isquion y el pubis. ¿Cómo se llama la región central de todos los huesos largos? ¿Diáfisis, epífisis o metáfisis? Muy bien, la respuesta correcta es diáfisis, que es la región que está entre los 2 extremos de cada hueso largo, siendo denominados los extremos las epífisis. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? ¿Las falanges, el estribo o el hueso nasal? La respuesta correcta es el estribo. Este pequeño hueso que se encuentra dentro del oído medio es considerado el hueso más pequeño del cuerpo humano. También es denominado el hueso estapedio. ¿Cuáles son las partes del esternón? La epífisis, la base y el cuerpo, el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides, o la apófisis, el cuerpo y la apéndice sifoides. La respuesta correcta es la opción 2, el manubrio, que es la porción más superior, el cuerpo del esternón y la apófisis o apéndice o proceso sifoideo, como le quieres decir, la parte más inferior. Siguiente, ¿qué tipo de hueso es la escápula? Recuerden que la escápula también la denominamos omóplato. ¿Un hueso plano, un hueso irregular o un hueso ancho? La respuesta correcta es un hueso plano. La escápula, que es uno de los huesos que conforman la cintura torácica o cintura escapular, se encuentra en la parte dorsal del tórax, es un hueso de tipo plano. Siguiente pregunta. ¿Con qué otro nombre se conoce al hueso cigomático? ¿Hueso malar, hueso maxilar o hueso mandibular o mandíbula? La respuesta correcta es hueso malar. Es uno de los huesos que conforma el pómulo, la región denominada en compendio macizo facial. ¿Cuáles son los huesos del oído medio? Lo que denominamos la cadena de huesecillos. Temporal, martillo y yunque. Martillo, yunque y estribo. Etmoides, estribo y yunque. Muy bien, la respuesta correcta es
martillo, yunque y estribo. Siguiente pregunta. ¿En dónde se encuentra el hueso hioides? ¿En el cuello, en el cráneo o en la pelvis? Correcto. El hueso hioides es un hueso que se encuentra literalmente flotando en el cuello, sostenido por ligamentos que lo unen a huesos de la base del cráneo y a través de membranas que lo unen a los cartílagos de la laringe. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de huesos son las falanges de los dedos? ¿Huesos largos, huesos cortos o huesos planos? Las falanges de los dedos se denominan huesos largos a pesar del tamaño tan pequeño que tienen, porque cumplen con la condición de ser más largos que anchos. Dentro de las falanges, por ejemplo, este ejemplo de la mano, tenemos la falange proximal, media en azul y las distal en amarillo. Aplica los mismos nombres para los dedos del miembro inferior. Siguiente pregunta. ¿Cuántos pares de costillas tenemos? 10 pares, 12 pares, 24 pares. La respuesta correcta son 12 pares de costillas, lo que harían un total de 24 costillas. Bien, 12 costillas de cada lado. Siguiente pregunta. ¿En dónde se encuentra el hueso unguis? ¿En el tórax, en el miembro superior o en la órbita? La respuesta correcta es en la órbita ocular. Este hueso unguis también es denominado el hueso lagrimal, que vean que se encuentra en la parte más medial de la órbita ocular. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes huesos se considera un hueso neumático? ¿El occipital, el parietal o el hueso maxilar? Respuesta correcta, el hueso maxilar. Este hueso maxilar tiene una cavidad que está llena de aire y todo hueso que tenga cavidades llenas de aire son considerados huesos maxilares, como también la tiene el frontal, como la tiene el etmoides, como la tiene el esfenoides y como la tiene el hueso temporal. Muy bien, ¿en dónde se encuentra el hueso semilunar? ¿En la mano, en el pie o en el cráneo? Respuesta correcta, en la mano. Este hueso semilunar es uno de los huesos del carpo y debe su nombre a que cuando lo ves desde una visión lateral tiene una forma de media luna. Siguiente pregunta. ¿Qué otro nombre tiene la vértebra C2? ¿Axis, atlas o coxis? Respuesta correcta, axis o asis. Esta segunda vértebra cervical está por debajo de la vértebra C1, que a esa es a la que llamamos atlas. Bien, axis significa eje realmente, porque la primera vértebra rota sobre C2, que C2 sería su eje. De allí es que viene el nombre. Siguiente pregunta. ¿Cuántos huesos componen el neurocráneo? 12 huesos, 8 huesos o 10 huesos. Respuesta correcta, 8 huesos. El neurocráneo son los huesos que me protegen al encéfalo. De adelante hacia atrás tendríamos un frontal, 2 parietales, 2 temporales y un occipital. Si suman serían 6 huesos en total. Ahora, en la base del cráneo, de adelante hacia atrás, tenemos el etmoides y el esfenoides para completar los 8 huesos. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos huesos conforman al carpo? 6 huesos, 8 huesos o 7 huesos. Respuesta correcta, 8 huesos conforman el carpo, que son el escafoides, el semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el hueso más grande del cuerpo humano? ¿La tibia, el fémur o el húmero?
Respuesta correcta, el fémur. Es considerado el hueso más largo de todo el cuerpo humano. Siguiente pregunta, ¿en dónde se encuentran los huesos del metacarpo? ¿En la mano, en el pie o en el tórax? Si los huesos del carpo estaban en la mano, entonces los huesos del metacarpo también se encuentran en la mano, son los que siguen al carpo y son 5 exactamente. Aquí los tienen marcados en rojo. Siguiente pregunta, ¿cuántas vértebras componen a la columna vertebral? 24 vértebras, 28 vértebras o 26 vértebras. La respuesta correcta son 26 vértebras repartidas en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas para hacer un total de 19, 5 vértebras lumbares que sumarían 24, un hueso sacro si lo contamos como una vértebra y un hueso coccigio si lo contamos como una. En total, 26 vértebras. Siguiente pregunta. ¿Cuáles huesos conforman la cintura torácica? Tenemos escápula y clavícula, clavícula y húmero o escápula y húmero. Esta cintura torácica también se conoce con el nombre de cintura escapular, al estar conformada por la escápula posterior y la clavícula hacia anterior. Este fue entonces todo el video de trivia sobre el sistema óseo. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.